Hola, ¿qué tal? ¿Cómo andan? ¿Cómo les va? Estamos en el cuarto día del devocional semanal. Estamos hablando acerca de el Dios que limita nuestras tentaciones. Y vamos a leer 1 Corintios 10, capítulo 10, versículo 13, que es nuestro texto de esta semana. Dice así la palabra de Dios: no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Espero que no le parezca tedioso o aburrido el hecho de cada día en el devocional volver a leer el mismo versículo, pero estamos haciendo algo que es una práctica bíblica y que la misma Biblia nos dice que lo tenemos que hacer, o mejor dicho, Dios a través de su palabra nos dice que tenemos que hacer esto. Tenemos que no solamente leer la palabra, sino meditar en ella. ¿Y meditar qué implica? Implica volver al texto, volver a leerlo, volver a pensar en él y extraer no una verdad, sino todas sus verdades, que serán para nuestro provecho espiritual. Por eso cada día volvemos al mismo texto y no estamos saltando de un tema a otro o de un versículo a otro, justamente para que la palabra de Dios se introduzca en lo más profundo de nuestro corazón, lo cual será una gran bendición para tu vida, porque no he experimentado mayor bendición en mi vida como creyente de que en los momentos difíciles que me ha tocado enfrentar en la vida, en ese momento ha venido a mi mente la palabra de Dios. Pero la palabra de Dios que vino a mi mente en ese momento, que me dio fe, fortaleza, que se convirtió en un arma en mi boca para resistir toda tentación y un arma en mi boca para vencer en cualquier combate y batalla espiritual o cualquier circunstancia de la vida que me ha tocado enfrentar, esa palabra vino a mi mente porque primero la puse en mi corazón. La leí, la memoricé, la medité, la volví a leer, la volví a meditar, la volví a pensar. Justamente cuando la Biblia habla de la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, no habla de un libro negro que nosotros levantamos con la mano cuando el predicador dice, a ver quién trajo su espada, levante la Biblia. La espada no es un libro negro, la espada de Dios es cuando la palabra de Dios sale de tu boca. Ahora, no va a salir de tu boca si primero no está en tu corazón, y no va a estar en tu corazón si no haces lo que estamos haciendo en este devocional semanal, volviendo día tras día al mismo texto y extrayendo sus verdades poderosas. 1 Corintios 10:13 dice así: no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, lo volvemos a leer, que no os dejará ser tentados más de lo que podáis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Anímese y memorice este versículo esta semana. Hágalo, yo sé que le va a bendecir en gran manera. Ahora bien, entrando en el tema de hoy, de la verdad que hoy vamos a extraer de este pasaje, es que todos enfrentamos distintas tentaciones en las diferentes etapas de nuestra vida espiritual. Todos tenemos diferentes estados de crecimiento espiritual. Lo que es para un recién convertido que acaba de dejar una vida de pecado parece ser una tentación dura y difícil. Para alguien que ya es maduro en la fe y que hace tiempo está caminando con el Señor, esa tentación no va a representar un problema en sí. Ahora, al comprender esto, que cada uno es tentado de acuerdo al nivel espiritual que tiene, de acuerdo a la medida de fe que tiene, nosotros tenemos que considerar lo que el versículo 12 dice con respecto a esto, la actitud correcta que tenemos que tener cuando otros son tentados. Yo te pido que me acompañes, vamos a leer el verso 12, que es una advertencia para vos y para mí. Dice: así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. Siempre a mí me pareció esta expresión como que no era congruente con el versículo 13, porque dice, si alguno piensa estar firme, mire que no caiga. Y en el verso 13 después habla de la seguridad que nosotros tenemos
cuando enfrentamos tentaciones. Ahora, ¿a qué se debe esta advertencia? Se debe al hecho de que si alguno es maduro en la fe, y sé que esto muchos se consideran así, más allá de que si lo son o no lo son, pero muchos se consideran maduros en la fe, hay algo que a esa madurez no le puede faltar, no le debe faltar, no tiene que faltar, o si hay madurez, esto no falta, es la humildad. Si no hay humildad, todavía no hay verdadera madurez. Pero toda madurez es revestida de humildad. Si somos maduros en la fe, si ya hace un tiempo que venimos caminando con el Señor, años que venimos caminando con el Señor, esa madurez tiene que estar revestida de humildad. ¿Por qué? Porque la forma más rápida de caer es estar orgullosos de nuestra capacidad de mantenernos firmes. Hay muchos creyentes de años que se jactan de que han sido firmes durante todos los años en su caminar con el Señor. Y esto es sumamente peligroso. Miren lo que dice Proverbios capítulo 16. Acompáñenme en su Biblia. Proverbios capítulo 16, versículo 18. Dice, antes del quebrantamiento, antes de la destrucción, es la soberbia. O sea, cuando usted ve soberbia, cuando hay soberbia, eso es un anuncio, un anticipo que viene destrucción. Y dice el verso 18 en la segunda parte, y antes de la caída, la altivez de espíritu. Cuando te encontrás en un momento de tu vida que estás altivo, lo próximo que sigue es una caída. Por eso es muy peligroso que nosotros vivamos una vida cristiana creyéndonos maduros, pero despojados de toda humildad. El apóstol Pablo está diciendo, si te crees que sos maduro en la fe, tenés que tener mucho cuidado. Si te crees que sos fuerte para resistir cualquier tentación, cuidado, dice Pablo. Cuidado, Pablo lo dice inspirado por el Espíritu Santo. A todos los que se creen fuertes en la fe, cuidado. Si algunos piensan que tienen todo bajo control, cuidado, no te descuides. Otros quizás tienen la tendencia a criticar a otros por sus fracasos, sus errores y sus caídas. Y el apóstol Pablo está diciendo, no lo hagas. No critiques a otros por sus errores o porque cayeron en la tentación. No critiques a otros por sus fracasos y por sus caídas, porque vos podés ser el próximo. Vos podés ser el que sigue en la lista si tenés esa actitud. Por eso, no lo hagas. Si nosotros queremos ser tratados con compasión cuando nosotros caemos, cuando nosotros pecamos, cuando nosotros fracasamos, cuando nosotros erramos, que de hecho vos y yo sabemos bien que lo hacemos, si queremos ser tratados con compasión, nosotros tenemos que tratar con compasión a otros hermanos cuando caen, cuando pecan, cuando tropiezan, cuando fallan, cuando fracasan, cuando ceden a la tentación. No te olvides lo que dije al principio de este devocional en esta semana. No solamente que nadie es perfecto, nadie es tan fuerte en la fe como para ser inmune a la tentación. Pensalo, el Señor te va a añadir entendimiento para esto. Hasta mañana, nos volvemos a ver.